Bienvenidos a esta edición homenaje de Entre Líneas, la persona detrás del personaje y de un personaje sumamente importante para la cultura correntina que comienza ahora. Él nació en Montecaseros, Corrientes, un 28 de agosto de 1937. Su papá, Antonio, su mamá, Irma, ambos nacidos en Caacatí. Y a los 3 años de edad regresa con su familia a ese solar. Tenía una hermana, Olga Piñeiro. Fue escritora y profesora de música, fallecida en el 2001. Y debo destacar que fue mi profesora y era una genialidad. Se casó con María Norma Coronel, docente y nacida aquí en Corrientes, fallecida también en el 2014. Tiene 4 hijos. María Cristina, médica pediatra; Javier Horacio, abogado; Laura Cecilia, médica patóloga; y Enrique Francisco, diseñador gráfico. Y por supuesto, 6 hermosos nietos. Egresó de la Escuela Normal de Maestros José Manuel Estrada, la regional. Es profesor superior de Filosofía y Ciencias de la Educación e hizo la licenciatura en Psicología Social en la Universidad Nacional del Nordeste. Ejerció como docente primario, terciario y universitario, como rector y vicerrector de la Escuela Tobar García. Representó a Corrientes en el Congreso Nacional de Pensadores en el año 2000, representando a nuestra provincia, por supuesto, hecho por el Ministerio de Educación de la Nación. Fue director y supervisor especial del Instituto San José, del Instituto Nivel Terciario San José. En 1970, él empieza, se ve, a tener esa cosita de querer saber más de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad. Y se perfecciona en el Gabinete de Investigaciones Folclóricas de la UNE a cargo de un profesor experto en dicho tema, chaqueño él, Raúl Oscar Cerruti. Como tesis, eligió a Tránsito Cocomarola, trabajo que luego dio lugar a su libro, Tránsito Cocomarola, vida y obra musical. Ha editado 25 libros como autor y coautor. Es uno de los más prolíficos investigadores de nuestro folclore y de nuestra identidad. A mi entender, uno de los más importantes. Estamos hablando del licenciado y profesor Enrique Antonio Piñeiro. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Estamos aquí en la casa del profesor que nos abrió las puertas para poder hacerle este humilde homenaje desde Entre Líneas y desde nuestra identidad, porque realmente se lo merece. Es un hombre, yo creo que el historiador, como dije, más prolífico, el que más ha investigado con puntillosidad nuestra historia musical y nuestras raíces. ¿Cómo fue esa niñez? Vamos a empezar desde la infancia, profesor. ¿Cómo fue esa niñez? Mi padre era
director de escuela, en la escuela cabecera le llaman de Cacatí, departamento de General Paz, y por esas situaciones siempre de relaciones especiales, lo invitan, que tenía que decir sí o sí, a ir a Montecaseros. Yo estaba ya dentro de la pancita de mi mamá. Y vamos a Montecaseros porque tenía que hacerse cargo de una escuela que había quedado sin autoridades, entonces era como una especie de, para él, volver, ¿no es cierto?, después acá a Catilla, como ir a radicarse allá porque era la escuela principal. Y entonces ahí nazco yo. Al poco tiempo cambian las autoridades y le preguntan si él va a seguir allá. Y estuvimos 3 años, hasta los 3 años. Y él dice, no, yo me gustaría volver a mi pueblo natal, donde yo sí tengo casa y tengo acá, él estaba con alquiler Claro, y ya se había gestado la reorganización de la escuela aquella, que había quedado trunca por una serie de los cambios políticos que siempre se suscitan, ¿no es cierto?, en nuestros pueblos. Estoy hablando de... Claro, por supuesto. 80 años atrás. Entonces, volvemos digo, porque todos ya, con mi hermana mayor, Olga, volvemos todos a Cacatí. Y yo estoy ahí hasta los 5 años. Y justamente, papá vuelve a su dirección de escuela, la escuela cabecera del departamento de General Paz, la 54, y entonces lo invitan desde Corrientes a hacerse cargo de la escuela número 3 del Centenario, que también había quedado sin directores porque se habían jubilado, y él estaba considerado como, por su, no sé, sus colegas, su trayectoria, y sus colegas que siempre desde el Consejo General de Educación lo tenían muy especial. Así volvemos a Capital, donde ya nos quedamos. Ya él queda ahí, inclusive en la misma escuela vivimos. En la parte alta del frente de la Escuela Centenario se puede observar muy bien todo lo que la parte de segundo piso, diríamos, es la casa del director. Es una mansión. Vivíamos ahí en 3 piezas y tenía 8 piezas. Tenía para 3 dormitorios, 2 baños, 2 cocinas, 2 comedores, pero como para 2 familias, ¿no? Bueno, y estuvimos ahí un tiempo hasta que papá ya consigue un alquiler de casa primero, y mientras estaba construyendo esta casa. Empezó a construir lenta y progresivamente, ¿no es cierto?, con esos préstamos que se daban a los docentes en aquellos tiempos. Y ladrillo sobre ladrillo, ¿no? Esto que duró 8 o 9 años de esto. Y mientras alquilamos y vivimos aquí en Capital ya para siempre. Y después nos cambiamos aquí, en Moreno, calle Moreno 1386. Pasamos por varias casas alquiladas previas. Seguro. Yo estudio, como mi hermana, también magisterio, primero. Ella en la escuela normal, yo en la escuela regional, como señalaste. Me recibo allí y la niñez se conformaba con esos juegos que sabemos nosotros que los docentes, los maestros, tienen con sus hijos, que es enseñarle a comprender lo que leen, lo que tienen que hacer, cómo lo deben hacer, sin ninguna pauta de castigo, ni tampoco rigor de tipo, sino aquellos padres que eran serenos, tranquilos, y enseñaban con el ejemplo. Y nos enseñaban también las cosas propias de amar lo que uno tiene. Amar lo que uno tiene, lo poco que tiene o lo mucho que puede recibir. Mi madre, muy católica, nos enseñaba a hacer lo que fue después la doctrina, que nos llevaban a las... hicimos los dos, Olga y yo lo tomamos, no juntos, pero sí cercanamente, la primera comunión en la iglesia de Cruz de los Milagros, acá en Corrientes ya. Y bueno, desde allí, como vivíamos enfrente nomás de la escuela, mi papá se jubila. Se jubila como director de la escuela. Entonces ahí tuvimos que dejar ese domicilio y
fuimos a vivir en la calle San Martín, 1033, una casa alquilada, Sí. que mi papá la quería comprar, pero según los sueldos y las situaciones económicas que siempre suscitan no se pudo. Entonces empezó a poner su granito de arena todos los meses de su sueldo, un ladrillo más para hacer esta casa. Y así la fue construyendo. La fue construyendo y bueno, De a poco, hoy, digamos que, cuéntenos, ¿cómo conoció a su esposa y se vino a vivir acá? Bueno, mi esposa era de Cadacatí. Ajá. Claro, ella había nacido en Cadacatí, los padres, la madre, queda viuda y tenían un hermano, o sea, un tío de ella, que era odontólogo y vivía aquí en Sánchez Negrete, el apellido, y vivía aquí en Corrientes Capital. Y la invita a la hermana, la mamá de mi esposa, a venir a Corrientes Capital para que aquí sigan sus estudios secundarios, porque allá todavía en Cadacatí no había escuela secundaria. Claro. Y así viene acá a Corrientes, ahí yo la conozco. O sea, yo la conocía de niña, la conocí nos conocíamos todos los niños, era fácil en los pueblos, es muy familiar esas visitas, ir con toda la familia, y los niños jugábamos o nos conocíamos en esa fórmula, ¿no? Y bueno, ahí vuelven esta familia aquí también, a Corrientes, que estudian para docente, ella era maestra, la hermana también fue docente mayor, el hermano mayor también en la escuela regional se recibe de maestro, los tres, eran 3 hermanos nada más, los 3 hijos, ¿no? La madre viuda queda en esa casa, San Martín 1050, una casa de 2 pisos que está todavía, que era alquilada por el hermano, que era odontólogo, como dije. Bueno, después ellos siguieron ahí un tiempo y la hermana mayor... ¿Y ahí la conoció usted? ¿Estando siendo vecinos? Estando siendo vecinos, yo la visitaba con mi familia. Como siempre, íbamos toda la familia a visitarla, a la familia Sánchez Negrete. Claro. Ella era de apellido Coronel, porque el papá era cordobés y había ido a Cadacatí a fundar o crear un sistema de hoteles. Le dijeron amigos que estas ciudades así del interior no tenían hoteles. Para en este momento los que iban y venían, que eran ese tipo de vendedores ambulantes que necesitaban, entonces con muy buen criterio viene, pone un bar primero, después pone un hotel y ahí puso hasta un cine. No que me realmente diga. El cine mudo todavía, ya lo inauguró en Cadacatí. Cadacatí, ¿no? Siempre nos termina sorprendiendo, porque la verdad es uno de los lugares que a mí particularmente, y creo que al equipo más le gustó visitar. Es un pueblo histórico, el Fortincué, un pueblo histórico que realmente llega al alma de quien entra y visita sus calles, sus museos, y sobre todo las cosas es ingresar a la historia. Es histórico realmente. Una arquitectura histórica todavía. Sí, totalmente. Ahí, de la universidad están haciendo un trabajo, uno de mis sobrinos es arquitecto y forma parte del equipo están haciendo un relevamiento muy, muy especial, porque ya está ahora con pavimento, por supuesto, pero no pierde ese aire histórico. Exacto. No. Y bueno, y después de aquí ya casados, empezamos a ver. Vienen los hijos. A eso quería llegar. Cuénteme. Empezamos los hijos, uno tras otro, como pensábamos, no planificando, sino porque así Dios lo ha determinado. Y salieron todos estudiosos, muy guiados, guiados también. El abuelo vivíamos acá nosotros, vivíamos en la planta alta y acá abajo quedaban los abuelos. Entonces, también criado con los mismos valores de los abuelos, ¿no? Sí, claro. Y mi señora es docente de la escuela 155, aquí cerquita, San Vicente de Paul, se llama, ¿no? Y yo haciendo mis trabajos de docencia doble. Tenía escuela secundaria y después me invitan a proyectar un
un concurso de antecedentes para ser supervisor escolar. Sí. Entro como supervisor escolar. Sí. Pude capacitarme y ahí me jubilé, siendo supervisor escolar de las escuelas especiales y escuelas normales también. Y como jefe de normatización pedagógica, un tiempo, que fue algo así como orientar, ¿no es cierto?, los cambios de planes y que se venía eso ya gestando, no aquí en Corrientes, sino en toda la República, por los cambios de gobierno y situaciones pedagógicas que hacían a modernizar todo, ¿no? Entonces también ahí, hasta que me jubilé, estuve en esa tarea. Terminado eso, conseguí, con mis títulos universitarios, conseguí obtener ya, como eran colegios privados, podía ser profesor. Y fui profesor en esos colegios, en el Instituto del Profesorado San José. San José, sí, que fue... Funcionaba en la Escuela de la Misericordia, que todavía existe, pero después ya tiene su local ahora propio por una avenida principal, creo que está ahí en el barrio muy cercano acá en Corrientes, ¿no? Y ahí llegué a ser profesor, después fui vicerrector, después fui rector y después fui representante legal ya. Hice toda la escala hasta que ya me rejubilé, pero no cobré ningún, porque esos colegios privados tienen, por SNEP, se llama Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada, tienen otro sistema. Si uno ya es jubilado, ya no le corre otra jubilación. Así que me quedé con mi jubilación de supervisor y con eso puedo vivir bien. Por supuesto, bien. Claro que sí. Vamos a una primera pausa. Sí, vamos a una pausa y volvemos con más. El doctor, en realidad no, yo ya lo doctoré, el licenciado y profesor Enrique Antonio Piñeiro. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llená el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. ¿Qué sintió usted cuando
se declaró al chamamé Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Primero una emoción muy especial, pero compartiendo, ¿no es cierto?, que ese trabajo o esa distinción, esa tarea, no es de una o dos personas, es de un gran grupo, una gran cantidad, diría, de creadores, de poetas, de músicos, de grandes intérpretes que han dejado su vida a través del tiempo y a través de los distintos escenarios de nuestro país, y después ya con la difusión a través de la discografía, la televisión, hasta el cine, ¿no es cierto? Se han producido películas y se han establecido ya ahora los videos famosos, ¿no es cierto?, que son de rápida ejecución, sobre las personalidades de estos músicos, que fueron en un principio escondidos, parecería, dentro de una provincia, pero que han, con su trabajo y su tarea, han podido recorrer el país y han sido premiados y han obtenido distinciones en distintos festivales, tanto de Cosquín, como fueron los grandes, de Jesús María, después algunos en Entre Ríos, Gaito Federal, que es el centro de diríamos, un nucleamiento de chamameceros anuales que se hacen, ¿no? Y toda esa serie de fiestas que llamamos fiestas patronales, nosotros en nuestra provincia, de todos los departamentos y algunos parajes, está siempre después de las procesiones, de los santos patronos, qué sé yo, la presencia de esa musicalidad que conforma la reunión, ¿no? El encontrarse. El enchamigarse, como le decimos, que no es una palabra quizás muy ortodoxa, ¿no? Como diría mi padre, pero es la forma que los correntinos nos juntamos y nos amigamos y compartimos momentos, ¿no? Eso, y sobre todo la emoción. La emoción. La emoción y el valor, la revalorización que tuvo toda esta gestación, ¿no es cierto?, que yo a través de varios libros voy tratando de explicarlas, pero son muy difíciles de captar porque provienen de lo íntimo, de lo más profundo de lo que es ser correntino. Como el zapucay. ¿Qué es el zapucay? El zapucay es prácticamente, muchos dicen, el alarido de la emoción. Yo digo que es una expresión vocal, ¿no es cierto?, que establece: aquí estoy yo, aquí estamos nosotros, y estamos todos unidos por un grito que dicen ancestral. Sí, es un grito ancestral porque el zapucay nace de una fórmula de comunicación entre las tribus de los distintos grupos aborígenes. Aún hoy en Misiones, en algunas colonias, se siguen transmitiendo. Cuando hay peligro, cuando hay alegría, cuando hay reuniones, cuando hay que estar atento, cuando cuidado que viene la tormenta, cuidado con esto. El zapucay es todo eso, digamos, es, ¿no? Eso. Y debe tener diferentes tonalidades y forma para poder decir una cosa u otra, ¿no? Y qué bueno eso cuando vemos nosotros que espontáneamente en una pista de baile empieza el zapateo y al mismo tiempo los demás, admirando a quien está zapateando, empiezan a emitir el zapucay de eso, así, esto es lo verdadero. Es como diríamos, un metalenguaje especial que, según estudiosos, y yo sigo la referencia, por supuesto, de la lengua guaraní, el zapucay viene a ser una especie de... era un medio de comunicación entre las distancias dentro del monte, dentro de las selvas, dentro de las situaciones especiales. Y habían varios tipos de zapucay. Yo en mi libro después pude más o menos tratar de recopilar eso que me decían en el campo. Una cosa es el zapucay para llevar la vaca y otra cosa es el zapucay cuando entro en la pista. Claro. Y ya le digo, miren quién está acá. Claro, este soy yo. Este soy yo. Este soy yo. Profesor, ¿qué son los bandoleros rurales?
Vio que le estoy llevando de un libro a otro suyo, ¿eh? Todo esto que yo le estoy preguntando al profesor son algunos de los extensos libros que él ha escrito respecto de estos temas que él, obviamente, abreviadamente me los está contando, pero después me va a decir dónde la gente lo puede comprar, porque después como me preguntan ¿y dónde lo compro? Entonces yo se lo voy a preguntar. Yo creo que en Moglia Ediciones está casi todo. Están casi todos. Bueno, cuéntenos qué son los bandoleros rurales. Bueno, los bandoleros rurales son en realidad un trabajo que hicimos con un amigo que ya falleció, amigo que vivía acá a 2 cuadras, el arquitecto Andrés Salas, que tiene muchos libros también sobre la gastronomía correntina. Sí. Y tiene otros libros que conjuntamente hicimos con él, hicimos 4 libros después. Uno de ellos fue justamente, ¿no es cierto?, esto de bandoleros rurales correntinos. Porque la palabra gauchillo no era muy interpretada. Se explica adentro que el bandolero rural era el gauchillo. El gauchillo es un nombre que se da, ¿no es cierto?, a quien no es que está fuera de la ley, sino que tiene su forma de vida y de estar en un determinado, diríamos, espacio, que es la zona rural, que nuestra provincia tiene, recorriendo cada departamento, vos encontrás que son un mundo cada uno de ellos, sí, aún parajes. No hay necesidad de que sea la capital, vas a un paraje y te encontrás con toda una idiosincrasia, una forma de ser, una forma de hablar. Aparte con distintos gauchos que los tienen en altares, como que han hecho milagros, y con, digamos, con Mónica Guzben, mi productora, que siempre viajamos y la que filman, nos vamos sorprendiendo de que acá, mirá, en este lugar está, y no conocemos quién es, pero la gente de la zona sí, y le prende velas y lo adora, ¿no? Existen algunas que se llaman los santones, ¿no es cierto? Sí. O santos, diríamos, algunos le dicen profanos, pero para ellos no son profanos, son como representantes de una fórmula de vida que se traduce a su vez, ¿no es cierto?, en gestos y en historias de hechos especiales. Bueno, todos conocen la historia del gaucho Gil, sí, otros del otro gaucho empedrado, que tiene su tumba al final. Yo la visité. Hay uno en Loreto también. También en Loreto, sí, en distintos lugares de nuestra provincia aparecen estos personajes que son no beatificados, sino que forman parte de un santoral especial. De un santoral nuestro, ¿no? De un santoral propio, que en realidad no son aceptados por la Iglesia Católica, pero que es de tradición de la gente por la historia de vida que han tenido, ¿no? Pero a partir de muchos años después la Iglesia reconoce esto como el concepto de religiosidad popular, ¿eh? Hay algunos escritos que vienen desde el Vaticano, sí, que Juan Pablo II estableció, ¿no es cierto?, toda una fórmula. Eso lo supe a través del padre Cini. Teníamos grandes charlas y conversaciones, y bueno, en esas especiales formas, cómo interpretarlo, ¿no? Además él con su gaucho Gil ha hecho su gaucho, digo, porque él decía mi gaucho siempre, y esa actitud de poeta que tenía ante los hechos comunes de la vida, ¿no? Él me enseñó muchísimo. Yo con el padre Cini tuve una amistad que no había fórmula de venir siempre a Corrientes, me visitaba, me traía siempre sus libros, yo le entregaba los míos, me decía, che, pero ¿en qué tiempo haces todo esto vos? Y le digo, mira, vos cómo haces todo lo que haces también. Claro, porque él también actuaba, digamos, ¿no? Actuaba, sí, tenía la formación de conjuntos musicales, bueno, que hablar yo tengo un libro sobre los imaguarés, que ahí aparece. Sí, está su libro también de los imaguarés. Vamos a ir cerrando este bloque nombrando algunos de los tantos premios que ha recibido el profesor
como por ejemplo del Instituto de Investigaciones Históricas y Culturales de Corrientes, en reconocimiento a su condición de miembro de número del instituto, Así que eso se lo dio la comisión normalizadora. Después tenemos la distinción de honor del Libertador General San Martín de la Honorable Cámara de Senadores de la provincia de Corrientes al señor Enrique Piñeiro en reconocimiento a su destacada labor como historiador. Se le otorga el diploma de honor. Muy merecido, extremadamente merecido. El presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó, junto a la diputada nacional Sofía Brambilla, extienden el presente diploma a Enrique Piñeiro en reconocimiento a su trayectoria e invaluable aporte a la cultura chamamecera. Y por último acá tenemos del Senado de la Nación, en reconocimiento por su destacado trabajo de investigación y recopilación de la cultura chamamecera, se le otorga el diploma de honor firmado por la profesora Gabriela Valenzuela, que es senadora nacional. También docente, Gabriela. También docente, lo conozco, sí. Docente, sí, tuve el honor de conocerla. Y realmente sí, es una gran persona, muy consustanciada también con la cultura y la educación. Desayuno, almuerzo y cena, un full shop y resto bar, combustibles, lubricantes, atención preferencial, energía positiva, todo eso y mucho más. Pacheco lo acompaña. Con el Banco de Corrientes, cargas más y pagás menos. Llena el tanque con esta super promo. Todos los martes, 10% de descuento en combustible con tus tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Con un tope de reintegro de 3.000 pesos. ¿Te lo vas a perder? Conoce las bases, condiciones y comercios adheridos en www.promosdelbanco.com. Banco. El Banco de Corrientes. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores, bebidas, artículos regionales, delicatessen, todo para el asador y mucho más. Aceptamos todos los medios de pago. Vinoteca La Bodega, cepas y sabores. Seguinos en las redes y entérate de nuestras promos. Te esperamos en Santa Fe, esquina Belgrano, Irigoyen 1735 y en Centenario Shopping Corrientes. Y volvemos con el profesor Enrique Antonio Piñeiro. Y le quiero preguntar, profesor, porque la gente no debe ni saber, porque yo tampoco lo sé. Algunos seguramente que sí, no porque yo no lo sé, la gente no lo sabe, pero cuando yo vi el título de su libro, El chamamé raitú, ¿qué es el chamamé raitú?
Bueno, este título en realidad lo sugirió el padre Julián Cini en nuestras charlas y conversaciones de intercambio que me traía él de zonas del sur de Corrientes, que recorría mucho él, ¿no es cierto?, por su, no solo como sacerdote, sino también como músico y difusor. Y difusor, un gestor cultural. Y me decía, Braití es una palabra muy antigua en guaraní, que conlleva o contiene, me decía, otras que vamos a tener que usar también para poder interpretar el sentido de lo que es el chamamé. Y ahí me decía, vamos a hacer como un mapa, ¿qué te parece? Sí, hicimos un mapa musical de Corrientes, ¿no es cierto? Y empezamos a ver no solo los estilos y las fórmulas de baile y de canto y de instrumentación, sino también que eran de rítmica, o sea, el estilo que consideraban esos músicos. Y aparece una zona norte, una zona cubierta, ¿no es cierto?, desde, yo lo marco así con una línea, una en el centro y una tercera en la zona del río Uruguay, la zona costera, diríamos, del río Uruguay, que da, por supuesto, con los límites de Brasil y Uruguay. Así es. Entonces, en la zona norte aparece, me decía él, el chamamé cangué. El chamamé cangué no es que es chamamé llorón, sino es un chamamé romántico, un chamamé lento, cadencioso. Exactamente. Me decía ritmo lento, melódico, romántico y elegante. Yo le puse entonces estilo tránsito cocomarola, haciendo, ¿no es cierto?, esa fórmula que de ahí nace a su vez una serie, como el caso de tu padre, de poetas y a su vez músicos y cantantes que lo acompañan en esa fórmula de melodía, de romanticismo, pero al mismo tiempo el chamamé se transforma en algo elegante, algo presentable, me decía, porque ya suben otra vez los chamamés. No, mirá quién es Cocomarola con el dúo Vera Lucero. Claro. Parate, esperá un momentito, vamos a escucharlo. Claro. Era una fórmula. Una fórmula de presentarse. En el centro, en Mercedes, me decía, donde yo estuve mucho tiempo, me decía Cini, hay una mezcla de ese chamamé de acordeón altivo, de ritmo medio, gallardía, y al mismo tiempo el chamamé payubrero, del payubre, que es un chamamé fuerte, un chamamé que además del ritmo medio, tiene un ritmo también que es muy fuerte y su instrumentación lleva al baile movido, al baile... Al baile, sí, del zapateo y del zapucay. Exacto. Y en el sur, pasando un poquito más abajo, a Curuzucuatiá, ahí sí aparece lo que vamos a llamarle, me dice, chamamé curaú. El curaú quiere decir lo que nace adentro de uno, lo que está ferviente, lo que sale como diríamos, una llama. O sea, el curaú es lo brioso, alegre, movido, y es el estilo de Tarragorros. Claro. Del padre de Antonio, por supuesto, y que Antonio continuó un tiempo hasta que también elevó a otras modalidades, ¿no? Esa era la trova curuzucuateña, decía Cini. Y por último me dice, sobre el río Uruguay. Sobre el río Uruguay hay otra forma de tocar. Ahí nació, me dice, Isaco Avivol, y nació Ernesto Montiel. Claro. Y que ahí esa parte, el chamamé sobre el me dice, el río Uruguay, le vamos a llamar sirirí. Sirirí quiere decir fluyente, que fluye. ¿Cómo es la laguna cuando está mansa? Es sirirí, está sirirí. Y dice, es un chamamé rítmico, acompasado, pero suave, y que lleva a que el chamamé tenga esos tropezones de golpe y surge como debajo del sirirí una oleada, me dice, como fue el acordeón de don Ernesto. Y lo pone ahí Ernesto Montiel y Isaco Avivol, como los dos. Uno de Paso de los Libres, Alvear, y otro Paso de los Libres, ¿no? Que toda es toda la costa del Uruguay. Ese sería el mapa del chamamé raitú, el nido
del chamamé, que sería la explicación de cada uno de los estilos. Profesor, le voy a ir nombrando algunos de los maestros, de los pioneros del chamamé, y usted me va a ir diciendo en poquitas palabras la personalidad y lo que han dejado. Mario Millán Medina. Bueno, Mario Millán Medina es como el, diríamos, traductor de las costumbres, de la esencia y sobre todo de la presencia de ese gauchillo que nosotros le llamamos así, pero que no es desertor ni es tampoco ladrón, sino de esa presencia de la forma y vida del ser correntino, la forma y la vida de ese ser correntino, que cada uno llevamos adentro, aunque no lo representemos a veces. Aunque no se nos salga a veces, pero a veces sí, ¿eh? Ernesto Montiel. Bueno, Ernesto Montiel le llamaban el maestro del acordeón, el señor del acordeón. Yo creo que gesta desde Paso de los Libres, lo que dice en esta referencia justamente Cini de la zona sur sobre el río Uruguay, esa musicalidad propia de los órganos que utilizaban los jesuitas, que eran órganos hechos de tacuara, no eran órganos traídos de Europa. Y entonces esa musicalidad se va traduciendo en lo que cuando encuentran posteriormente los primeros acordeones de 2 hileras y después los que se proceden ahora ya de 4 y de 5 hileras. Vi uno que trajo Raúl Barbosa la última vez que vino, él tenía 5 hileras de teclado, un genio también. Empiezan a gestar una modalidad musical distinta, ¿no es cierto?, con el acordeón. Por eso lo llamaban el señor del acordeón. Claro. Osvaldo Sosa Cordero. Bueno, además de poeta, un gran poeta, un gran escritor, un musicalizador que llevó a las distintas, diríamos, situaciones que vive esa folclorización de nuestra música a un estilo, diríamos, clasicista, con el piano. Él era un gran pianista. Así es. Y un gran poeta y un gran escritor. Entonces se consuma en él, ¿no es cierto?, esa fórmula distintiva, pero también distinta y con distinción, las 3D. Las 3D, las 3D. Isaco Abitbol. Bueno, Isaco es también de la zona del Uruguay, un representante en el bandoneón, ¿no es cierto?, aunque él empezó con una concertina chiquitita de joven. Y empezó con el tango. Empezó con el tango y va a Buenos Aires y viene de vuelta y empieza a ver que lo que le está en su vida es como él me dijo una vez, y yo soy del chamamé pistero, pues, del chamamé pistero de la pista. Sí. De la pista, o sea, el chamamé que le gusta bailar a la gente. Que le gusta bailar. En la pista, y que el acordeón y el bandoneón en conjunción, que es la gran conjunción que se logra, ¿no es cierto?, a través del Cuarteto Santa Ana, después con Isaco y con Ernesto Montiel, va a ser una fórmula, diríamos, instrumental, junto a las guitarras, y posteriormente, mucho después, uno de los primeros que incluye, don Ernesto, el contrabajo acústico, el verdadero, no el eléctrico, ¿eh? Estamos hablando, la chancha, ¿cómo le dicen? de la chancha. Sí. Tarragorros. Bueno, Tarragorros es el acordeonista por, diríamos, distinción específica de Curuzucuatía, de la zona céntrica esa en el mapita. Sí. Cini. Bueno, es una fórmula de ejecutar el acordeón muy campiriña, bien del campo, bien de la fórmula, diríamos, de creación para el zapateo, para el baile alegre, para esa distinción. Para levantar el polvo, como se decía, ¿no? Estaba por decirse la polvareda. La polvareda, para levantar la polvareda. Sí. Y es al mismo tiempo un romántico para escuchar el tema de él que se llama Madrecita, que le dedicó a su madre después de que falleció. Es un canto, me decía Cini también, esto es de iglesia, este es un órgano que está ejecutando
una oración. Totalmente. Tránsito Cocomarola. Bueno, don Tránsito es un gran creador también, un gran gestor de, no solo cuando empezó con su trío, él y 2 guitarras en Buenos Aires. Las primeras grabaciones de él son hasta modestas, diríamos, pero el poder creativo de sus composiciones, no digamos más allá de Kilómetro 11, y de ahí en adelante más de 200 composiciones, ¿no es cierto? Algunas ya instrumentales, y después empieza a usar las voces en dúo, cosa que en el sur se habían hecho solistas, no había dúos todavía. Empieza él a utilizar las 2 voces. ¿Y quién aparece ahí? Y ahí era mi última pregunta. Aparece Verón Palacios, segundo lugar, pero en primer lugar, ¿en qué aparece? Bueno, ahí era mi última pregunta. Para usted, Salvador Micheli. Sí, Salvador Micheli, un creador y gestor, no solo en su voz, sino en el dúo que conforma. Él cantaba como solista en algunos casos, yo lo escuché inclusive, y nos deleitó un día con su guitarra en la Cátedra Libre del Chamamé cantando solo. Pero cuando él conforma el dúo con Vera, ¿no es cierto? No se pone Micheli, se pone Lucero, algo poético. Yo decía, pone Vera, porque se llama Vera, el apellido era Vera. ¿Por qué no puso Micheli? Y me decían, no. Porque era maestro en un principio y buscó un seudónimo y le dio un vuelo poético a su seudónimo, ¿no? Era un gran poeta. Y creo que una vez usted dijo que fue una bisagra, ¿no? En el chamamé. Sí, es y será para siempre, para los dúos de voces y sobre todo para ese chamamé, llamémosle nostálgico y romántico al mismo tiempo. Y una nostalgia que es correntina y es también una, diríamos, captación de la emoción correntina. Hay chamamés cantados por él que son muy apasionantes por la pasión que tienen, ¿no es cierto?, desde la versión amorosa, pero con un respeto y con una sabiduría de lo que es el amor, que en 4 palabras definía esa situación. Y otra cuando empezaba a definir y al mismo tiempo descubrir lo que son las costumbres correntinas. Claro. Y ese costumbrismo que es una especie de manera de ser y de estar, me decía él. Yo le dije, pero el ser y estar, sí, me dice, pero ellos están allí y están creando. Usted conoce, me dice, la pista El Suspiro, del famoso, como amigo lo tenía, ¿no es cierto?, ese famoso bandoneonista, cuyo hijo sigue hoy de Burucuyá, ¿no es cierto? Y esa pista, El Suspiro, ¿te das cuenta de lo que es el suspiro? ¿Y qué es el suspiro? El suspiro del que él baila, me dice. Yo eso quería traducir, ese suspiro que me dejó ese gran bandoneonista y su hijo que sigue ahí en esa pista. Y ahí yo toqué mis primeras veces, me dice. La querencia. Claro, la pista era El Suspiro, pero en realidad el lugar era La Querencia y estamos hablando de don Eustaquio Miño. De don Eustaquio Miño. Profesor, ¿cuál es el deseo pendiente que tiene respecto a nuestra música, a nuestro chamamé? ¿Qué le gustaría que se produzca en el chamamé? ¿Que quedó pendiente o que queda pendiente? Yo creo que queda pendiente un reconocimiento muy especial, ¿no es cierto?, que a través de algunas entidades se ha logrado, desde Buenos Aires, ¿no es cierto? SADAIC en primer lugar, en segundo lugar también la de otra asociación de autores y compositores, que también tiene su filial acá en Corrientes, pero el chamamé, además de estar las rapsodias correntinas, de haber llegado a estar en los mejores escenarios, ¿no es cierto?, y hasta el Teatro Colón de Buenos Aires, yo creo que necesita un reconocimiento permanente en todas sus esferas, en todos sus estados,
en los estados literarios, en los estados musicales. Estuve viendo un trabajo que está haciendo este amigo Zubieta, está publicando las partituras antiguas de don Antonio Nis y de otros compositores que han dejado en la partitura la esencia de su musicalidad, de sus creaciones, de sus ritmos también. Y es un gran trabajo. Y es un gran trabajo. Queda mucho por hacer, pero creo que lo que más queda por hacer es que el correntino, de una vez por todas, tome el chamamé como su música, como yo digo, le inyecte en su sangre el chamamé y que lo lleve a donde vaya, ¿no? Y con orgullo. Profesor, ha sido un placer. Con este pequeño homenaje aquí en Entre Líneas, que lo vamos a seguir en nuestra identidad, nos despedimos hasta la próxima edición. Espero que te haya llegado al corazón esta personalidad de Corrientes que quizás vos no conozcas, porque es muy humilde y tiene un perfil muy bajo, pero que es un erudito en lo que a nuestra cultura y nuestra idiosincrasia hace. Un placer tenerlos en esta edición. Los espero en la próxima edición de Entre Líneas.